Me desperté con el suave tintineo de platos en la cocina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con algo dulce, probablemente pan de plátano. Carmen, mi esposa de 25 años, se había levantado temprano y, aunque los cumpleaños ya no eran gran cosa para mí, ella siempre intentaba que el día fuera especial. Me quedé sentado en silencio al borde de la cama por un momento, dejando que la quietud me envolviera. La casa estaba inusualmente silenciosa desde que nuestra hija, Lucía, se había mudado hace 6 meses después de cumplir los 23 años. Caminé hacia la cocina, donde me recibió una sonrisa cálida y un beso en la mejilla. Carmen había preparado un pequeño desayuno y dejado una tarjeta sobre la mesa. Mientras servía café en mi taza, me preguntó si ya había revisado el correo. No lo había hecho. Todavía era temprano, pero decidí hacerlo antes de sentarme a desayunar. El buzón estaba al final del camino de entrada, y la brisa fresca de la mañana de Madrid rozó mis brazos mientras salía. Dentro del buzón había un solo paquete marrón de tamaño mediano. Sin remitente, solo mi nombre escrito con la letra de Lucía. Estaba cuidadosamente cerrado con cinta adhesiva, pero algo en la forma en que estaba empaquetado me resultaba extraño. Sonreí de todas formas. Era de Lucía. Lo llevé de vuelta a la casa, pensando solamente en lo considerado que había sido de su parte recordar mi cumpleaños. La vida en nuestro apartamento en el barrio de Chamberí siempre había sido tranquila. Después de 30 años trabajando como profesor en la Universidad Complutense, me había acostumbrado a cierta rutina. Carmen y yo habíamos creado un espacio acogedor, lleno de libros y recuerdos, un refugio del bullicio de la ciudad. Los desayunos tranquilos eran nuestro ritual, especialmente desde que Lucía decidió independizarse y mudarse a Valencia por trabajo. El paquete pesaba más de lo que parecía. Lo giré en mis manos mientras regresaba por el pasillo, notando cómo la luz que entraba por las ventanas creaba sombras sobre el papel marrón. Lucía siempre había sido detallista con los regalos. Recordé cuando era pequeña y me hacía dibujos elaborados para cada ocasión especial. Ahora, con su trabajo en una editorial, esperaba quizás un libro firmado por algún autor que ella sabía que me gustaría. Al entrar en la cocina, el aroma del café se había intensificado. Carmen había puesto música suave, una de esas canciones de Antonio Machín que tanto me gustaban. La mesa estaba decorada con un pequeño jarrón de flores frescas. 62 años no parecían tantos cuando estaba rodeado de estos pequeños gestos de amor. «¿Qué te ha enviado?», preguntó Carmen, señalando el paquete con curiosidad. Su voz sonaba casual, pero noté que observaba el paquete con cierta intensidad. «No lo sé todavía. Es de Lucía», respondí colocándolo sobre la mesa. «Voy a abrirlo después de desayunar». Carmen asintió y se sentó frente a mí. Sus ojos, que conocía tan bien después de 34 años juntos, parecían estar estudiando el paquete. Había algo en su mirada que no pude descifrar. «¿Has hablado con ella últimamente?», preguntó, mientras untaba mermelada en una tostada. «La semana pasada», contesté. Parecía estar bien, ocupada con el nuevo proyecto editorial, ya sabes cómo es. Nuestra hija siempre había sido independiente, incluso de pequeña. Recuerdo cómo insistía en hacer las cosas por sí misma, desde atarse los zapatos hasta decidir su carrera universitaria. Su mudanza a Valencia había sido una decisión que tomó sola, aunque notamos cierta prisa en su partida. Cuando le preguntamos, habló de oportunidades laborales y de necesitar espacio propio. Típico de los jóvenes, pensamos. El desayuno transcurrió con conversaciones ligeras sobre planes para el día y comentarios sobre las noticias que Carmen había leído en El País esa mañana.
El paquete permanecía a un lado, como un actor secundario esperando su momento para entrar en escena. De vez en cuando, mis ojos se desviaban hacia él, intrigado por lo que Lucía habría elegido este año. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó Carmen mientras recogía los platos. Pensaba pasar por la librería Desnivel. Acaba de llegar ese libro sobre la historia de la Sierra de Guadarrama que he estado esperando, respondí. Las montañas siempre habían sido mi escape, y ahora que estaba jubilado, dedicaba más tiempo a leer sobre ellas que a recorrerlas. Carmen sonrió. Perfecto. Yo tengo que ir al centro a buscar algunas cosas. Podríamos encontrarnos para comer en casa Alberto si te apetece. La idea de celebrar mi cumpleaños en esa taberna centenaria me pareció perfecta. Era uno de esos lugares auténticos que resistían el paso del tiempo en una ciudad que cambiaba demasiado rápido. Terminé mi café y miré el reloj. Las 10:30. Todavía tenía tiempo antes de salir. Alcancé el paquete, sintiendo la textura áspera del papel marrón bajo mis dedos. Lo coloqué frente a mí y comencé a retirar la cinta adhesiva. Carmen se había quedado de pie junto al fregadero, observándome. Había algo en su postura que me resultaba extrañamente tensa. Mientras mis dedos comenzaban a despegar la cinta, Carmen se acercó rápidamente a la mesa. Su rostro había cambiado por completo. Las suaves líneas de su sonrisa se habían desvanecido y se secó las manos apresuradamente con un paño de cocina. «No lo toques», dijo con firmeza, con un tono más cortante del que había escuchado en mucho tiempo. Me sorprendí, casi divertido al principio. «Estás bromeando, ¿verdad?», pregunté, levantando una ceja. Giré el paquete en mis manos. No hacía ningún ruido. No parecía tener contenido suelto, solo cartón y cinta adhesiva. Pero Carmen no se rió. Se acercó más y señaló la etiqueta. «Míralo de nuevo. Míralo bien, Antonio». Hice una pausa y lo inspeccioné con más cuidado. Algo no encajaba. La letra parecía temblorosa. Lucía siempre escribía con pulso firme, casi caligráfico. La cinta estaba superpuesta en capas extrañas, como si hubiera sido resellada varias veces. Y el nombre, decía papá, pero Lucía nunca me llamaba así por escrito. Siempre usaba papi. Una sensación extraña se instaló en mi pecho. El peso del paquete de repente se sentía más pesado, más deliberado. Carmen me miraba sin parpadear. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque ya sentía que algo no estaba bien. Carmen se sentó lentamente frente a mí. «Hace 3 días Lucía me llamó», comenzó con voz baja y controlada. «No quería preocuparte, especialmente con tu cumpleaños tan cerca. Me pidió que no te dijera nada». Sentí cómo la irritación comenzaba a crecer dentro de mí. Odiaba cuando tomaban decisiones por mí, como si fuera demasiado frágil para manejar ciertas situaciones. «¿De qué estás hablando, Carmen? ¿Qué te dijo Lucía?». Me contó que había terminado con Miguel. Miguel era el novio de Lucía desde hacía casi 1 año. Un tipo que trabajaba en finanzas y que, honestamente, nunca me había caído del todo bien. Había algo en su manera de hablar, en cómo miraba a Lucía, que me generaba desconfianza, pero ella parecía feliz, así que mantuve mis reservas para mí mismo. «¿Y eso qué tiene que ver con este paquete?», pregunté, cada vez más confundido. Carmen respiró hondo. «No fue una ruptura normal, Antonio. Ella descubrió cosas sobre él, cosas perturbadoras. Me dijo que había encontrado mensajes en su teléfono, conversaciones con personas peligrosas, algo relacionado con lavado de dinero, creo». El aire de la cocina pareció enfriarse de repente. Nuestra pequeña cocina en Chamberí, normalmente un espacio de confort y rutina, ahora parecía un lugar extraño. Las flores en la mesa, el olor a café, la música suave de Antonio Machín. Todo seguía igual, pero todo se sentía diferente.
Eso no tiene sentido, dije, negando con la cabeza. ¿Por qué no vino a casa? ¿Por qué no nos lo contó directamente? Tenía miedo, respondió Carmen. Después de que terminaron, él comenzó a seguirla. Apareció en su trabajo, en su apartamento. Incluso amenazó con hacernos daño a nosotros si ella hablaba con alguien sobre lo que había descubierto. Miré el paquete con nuevos ojos. Ya no era un simple regalo de cumpleaños. Era algo más. Algo potencialmente peligroso. Ella me dijo que podría enviarte algo, continuó Carmen, pero este paquete no se parece a la forma en que Lucía empaquetaría algo, y la letra no es completamente suya. Me levanté y caminé hasta la ventana. El barrio de Chamberí continuaba con su ritmo normal. Una señora paseaba a su perro, dos estudiantes conversaban animadamente en un banco, un repartidor dejaba paquetes en el edificio de enfrente. La normalidad del mundo exterior contrastaba brutalmente con lo que estaba sucediendo dentro de nuestra casa. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella?, pregunté, sin apartar la mirada de la ventana. Ayer por la tarde, respondió Carmen. Me llamó desde un teléfono público. Dijo que estaba bien, que se estaba quedando con una amiga en Alicante, que pronto nos explicaría todo. Me volví hacia Carmen. Conocía a mi esposa. 34 años juntos me habían enseñado a leer cada matiz de su rostro. Estaba asustada, pero también había algo más. Estaba ocultando algo. ¿Qué más te dijo, Carmen? Hay algo que no me estás contando. Ella bajó la mirada hacia sus manos, que se retorcían nerviosamente sobre la mesa. Me dijo que si recibíamos un paquete que parecía ser de ella pero algo no encajaba, no debíamos abrirlo, que podría ser de Miguel intentando... Su voz se quebró. ¿Intentando qué?, insistí, acercándome a la mesa. No lo sé exactamente, pero estaba realmente asustada, Antonio. Nunca la había escuchado así. Dijo que Miguel tenía conexiones, que no era quien decía ser. Volví a mirar el paquete. ¿Podría ser una trampa? ¿Un intento de Miguel de hacernos daño? ¿O de llegar a Lucía a través de nosotros? La idea parecía sacada de una película, demasiado dramática para nuestra vida tranquila en Madrid. Pero el miedo en la voz de Carmen era real. Deberíamos llamar a la policía, sugerí. Carmen negó con la cabeza. Lucía dijo específicamente que no lo hiciéramos, que Miguel tiene contactos en la policía. No sabemos en quién confiar. La situación se volvía más absurda por minutos. Yo, un profesor jubilado de literatura, sentado en mi cocina en el día de mi cumpleaños, contemplando un paquete potencialmente peligroso. La normalidad de nuestra vida había sido invadida por algo que no comprendíamos. Esto es ridículo, dije finalmente. Voy a llamar a Lucía. Saqué mi teléfono y marqué su número, directo al buzón de voz. Intenté de nuevo. Lo mismo. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Lo he intentado varias veces desde ayer, dijo Carmen. No contesta, pero me aseguró que estaba a salvo. Mi mente comenzó a evaluar opciones. Podíamos ignorar el paquete, esperar a tener noticias de Lucía. Podíamos llevarlo a la comisaría a pesar de las advertencias. O podíamos abrirlo aquí y ahora, enfrentarnos a lo que fuera que contenía. ¿Y si realmente es de Lucía? Reflexioné en voz alta. ¿Y si necesita nuestra ayuda y esta es su forma de pedirla? Carmen parecía dividida. El miedo y la preocupación materna luchaban visiblemente en su rostro. No lo sé, Antonio. Tengo miedo de lo que podríamos encontrar. Me acerqué y tomé sus manos. Estaban frías, temblorosas. Estamos juntos en esto, le aseguré. Pase lo que pase, encontraremos a Lucía y la mantendremos a salvo. El reloj de la cocina marcaba las 11. Mi visita a la librería a desnivel tendría que esperar. Nuestro almuerzo en casa Alberto quedaba cancelado. En cuestión de minutos, nuestras prioridades habían cambiado por completo.
Voy a llamar a Roberto, decidí. Roberto era mi hermano menor, que había trabajado como inspector de policía antes de jubilarse. Si había alguien en quien podíamos no confiar, era él. Él sabrá qué hacer. Coloqué el paquete suavemente sobre la mesa de la cocina y me senté en silencio. Mi mente comenzó a correr. Intenté recordar nuestra última conversación con Lucía. Había sido hace más de una semana. Parecía estar bien, un poco distante quizás, pero nada alarmante. Aún así, algo sobre el paquete no me daba buena espina. Mis instintos, adormecidos por la rutina, ahora funcionaban a toda máquina. Carmen se sentó frente a mí, con los brazos cruzados. No tenía que decir nada. Podía sentir la tensión creciendo en la habitación. Miré fijamente el paquete, deseando que se explicara por sí mismo. ¿Era una broma? ¿Una prueba? O peor aún, ¿había alguien usado el nombre de Lucía para acercarse a nosotros? No sabía qué creer, pero sabía una cosa, no podía abrirlo, no todavía. Saqué mi teléfono y marqué el número de Roberto. Respondió al segundo timbre. «Feliz cumpleaños, hermano». Su voz resonó, alegre e inconsciente de la situación. «¿Qué tal el día? ¿Ya te ha preparado Carmen ese flan que tanto te gusta?» «Roberto», interrumpí, mi voz más seria de lo que pretendía. «Necesito tu ayuda. Es sobre Lucía». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Roberto conocía ese tono. Lo había escuchado pocas veces en mi vida. Cuando nuestro padre falleció, cuando Carmen tuvo aquel susto de salud hace 3 años, y ahora. «¿Qué ocurre?», preguntó, toda jovialidad desaparecida de su voz. Le expliqué la situación lo mejor, o que pude, el paquete sospechoso, las advertencias de Carmen, el novio de Lucía, todo. Roberto escuchó sin interrumpir. Podía imaginarlo enderezándose en su silla, su mente de policía analizando cada detalle. «No lo abras», dijo finalmente. «Voy para allá. Estoy en el Escorial. Tardaré unos 40 minutos. No toquen nada hasta que llegue». Después de colgar, miré a Carmen. Estaba pálida, sus ojos fijos en el paquete como si pudiera descifrar su contenido a través del cartón. «Roberto viene en camino», le informé. Ella asintió levemente, sin apartar la mirada del paquete. Los siguientes 40 minutos fueron los más largos de mi vida. Me moví inquieto por el apartamento, revisando mi teléfono cada pocos minutos, esperando alguna señal de Lucía. Nada. Intenté recordar todo lo que sabía sobre Miguel. Lo habíamos conocido hace unos 8 meses, en una cena en nuestro apartamento. Era atractivo, bien vestido, con ese tipo de encanto que parece ensayado. Hablaba mucho de sus inversiones, de sus contactos, de sus viajes. En retrospectiva, quizás demasiado. «Nunca confié en él», murmuró Carmen rompiendo el silencio. Estaba sentada en el sofá, con una taza de té intacta entre sus manos. Había algo en sus ojos, demasiado calculador. Asentí. Yo también había sentido algo similar, aunque nunca lo expresé. Lucía parecía feliz, ¿y quién era yo para juzgar? Ahora me arrepentía de no haber confiado en mi instinto. «¿Crees que Lucía está realmente en peligro?», pregunté, sentándome y junto a Carmen. Ella suspiró profundamente. «No lo sé, pero nunca la había escuchado tan asustada. Ella no es así, Antonio. Nuestra hija siempre ha sido fuerte, decidida. Verla, oírla tan vulnerable». Su voz se quebró. Tomé su mano. Estaba fría, temblorosa. La presión arterial de Carmen tendía a bajar cuando estaba estresada. «Voy a buscar tus pastillas», dije, levantándome. El baño, abrí el botiquín y busqué el medicamento de Carmen. Mis propias manos temblaban. En el espejo vi a un hombre de 62 años con el rostro marcado por la preocupación. El cabello, antes negro como el carbón, ahora casi completamente
Gris, las arrugas alrededor de los ojos, más pronunciadas que nunca. Este no era el cumpleaños que había imaginado. Cuando regresé a la sala, Carmen estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. «Roberto está aquí», anunció. Efectivamente, el viejo Seat de mi hermano acababa de aparcar frente al edificio. Roberto salió vestido con jeans y una cazadora de cuero desgastada. A sus 58 años, seguía manteniendo ese aire de autoridad que le había servido bien durante sus 30 años en la policía. Miró hacia nuestra ventana y levantó la mano en un breve saludo antes de dirigirse a la entrada. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Nos abrazamos brevemente, su habitual palmada en la espalda, reemplazada por un apretón más largo, más significativo. «¿Dónde está?», preguntó, sin necesidad de especificar a qué se refería. Lo llevé a la cocina, donde el paquete seguía sobre la mesa exactamente como lo habíamos dejado. Roberto lo miró por un momento, luego sacó un par de guantes de látex del bolsillo de su cazadora. Algunos hábitos nunca desaparecen. «¿Puedo?», preguntó, mirándome. Asentí. Con los guantes puestos, Roberto examinó cuidadosamente el paquete sin moverlo de su lugar. Estudió la escritura, la cinta adhesiva, el peso. Sus movimientos eran metódicos, profesionales. «No creo que sea un explosivo», dijo finalmente. «No tiene el peso adecuado, ni la distribución. Pero definitivamente hay algo raro en esto». «¿Deberíamos llamar a la policía?», preguntó Carmen, que nos observaba desde la puerta de la cocina. Roberto frunció el ceño. «Si lo que me has contado es cierto, y este Miguel tiene contactos en la policía, podría ser contraproducente. Necesitamos más información antes de dar ese paso». Se quitó los guantes y se sentó a la mesa. «Cuéntame más sobre Lucía y Miguel. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Qué sabes exactamente de él?». Durante la siguiente media hora, Carmen y yo compartimos todo lo que sabíamos. Cómo Lucía había conocido a Miguel en una conferencia de editoriales, cómo habían comenzado a salir poco después. Cómo, en los últimos meses, Lucía había comenzado a cancelar visitas a casa, a estar menos comunicativa. Y luego, su repentina mudanza a Valencia, que ahora parecía más una huida que una oportunidad profesional. Roberto escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales, tomando notas en una pequeña libreta que sacó de su bolsillo. 30 años como inspector le habían enseñado a desconfiar de las coincidencias. «¿Tienes una foto de Miguel?», preguntó. Busqué en mi teléfono. Había una tomada en Navidad. Lucía y Miguel sonriendo junto al árbol. Se la mostré a Roberto. Mi hermano estudió la imagen detenidamente, como si esperara que los píxeles revelaran algún secreto. «¿Sabes su apellido completo?». «Sánchez Vidal», respondí. «Al menos eso es lo que nos dijo». Roberto asintió y sacó su propio teléfono. Hizo una llamada rápida, hablando en voz baja con alguien a quien llamó Javi. Después de colgar nos miró. «Tengo un amigo que todavía está en activo. Va a comprobar si hay algo sobre este Miguel Sánchez Vidal, discretamente». El reloj de la cocina marcaba la 1 de la tarde. El desayuno de cumpleaños parecía haber ocurrido en otra vida. Carmen se levantó para preparar café, la rutina como refugio frente a lo desconocido. «¿Qué hacemos con el paquete?», pregunté. Roberto lo miró nuevamente. «Mi instinto me dice que debemos abrirlo, pero con precaución. Si Lucía está intentando comunicarse con nosotros, podría haber información importante ahí dentro». «¿Y si es una trampa?», insistió Carmen desde la cafetera. «Por eso debemos ser cuidadosos», respondió Roberto. «Antonio, ¿tienes un cuchillo afilado? Y necesitaremos algo para proteger nuestras manos, por si acaso».
Mientras buscaba lo que Roberto había pedido, mi mente seguía dando vueltas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Nuestra vida tranquila en Madrid, nuestras preocupaciones cotidianas sobre la jubilación, la salud, los pequeños placeres. ¿Cómo se había transformado todo en esta pesadilla de thriller? Roberto colocó el cuchillo sobre la mesa y se puso los guantes nuevamente. Carmen y yo nos quedamos de pie, ligeramente apartados, observando. Con movimientos precisos, mi hermano comenzó a cortar la cinta adhesiva, evitando rasgar el papel. El sonido del cuchillo deslizándose a través de la cinta parecía amplificado en el silencio tenso de la cocina. Finalmente, los sellos estaban cortados. Roberto abrió cuidadosamente las solapas del paquete y miró dentro. Su expresión cambió sutilmente. Metió la mano y sacó lo que parecía ser un sobre sellado, junto con una pequeña memoria USB. «Hay una nota», dijo, sacando un papel doblado del sobre. Lo abrió y comenzó a leer en silencio. Su rostro se endureció a medida que avanzaba en la lectura. «¿Qué dice?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. Roberto nos miró a ambos, sus ojos llenos de una gravedad que nunca había visto. «Antes es de Lucía», confirmó, «y estamos en problemas». Roberto nos tendió la nota con mano firme. La letra era indudablemente de Lucía, aunque más apresurada de lo normal. Tomé el papel y Carmen se acercó para leer junto a mí. «Papá, mamá, si están leyendo esto es porque no he podido contactarlos directamente. Miguel no es quien dice ser. Descubrí documentos en su ordenador que lo vinculan con una red de blanqueo de dinero para el cartel de los Zetas. Tiene contactos en la policía de Madrid y Valencia. No confíen en nadie. En esta memoria USB hay pruebas. He enviado copias a otras personas. Si me sucede algo, entreguen esto a un periodista del País llamado Javier Méndez. No intenten contactarme. Estoy a salvo por ahora. Los quiero. Lucía». Escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras parecían flotar frente a mí, separadas de su significado. Carteles mexicanos, blanqueo de dinero, mi hija, mi Lucía, involucrada en algo tan peligroso. Era como si de repente hubiera entrado en una película de suspense, excepto que no había posibilidad de cambiar de canal. «Tenemos que llamar a la policía», insistí, dejando la nota sobre la mesa. Roberto negó con la cabeza. «No hasta que sepamos en quién podemos confiar. Si lo que dice Lucía es cierto y Miguel tiene contactos en la policía, podríamos estar poniéndola en más peligro». Carmen se dejó caer en una silla, su rostro tan pálido que temí que pudiera desmayarse. «¿Qué vamos a hacer entonces?», preguntó, su voz apenas audible. Roberto levantó la memoria USB. «Primero, necesitamos ver qué hay aquí. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos». Nos trasladamos al pequeño estudio que compartíamos Carmen y yo. Encendí mi ordenador, un modelo anticuado que usaba principalmente para correo electrónico y para escribir los ocasionales artículos académicos que aún me solicitaban. Roberto insertó la memoria USB. Apareció una carpeta con varios archivos, documentos PDF, algunas fotografías y un archivo de texto titulado «Leer primero». Abrí el archivo de texto. Era otra nota de Lucía, más detallada que la primera. Todo comenzó hace 3 meses. Miguel dejó su ordenador abierto mientras se duchaba. Recibió un correo con un archivo adjunto titulado Movimientos Valencia CDMX. Por curiosidad, lo abrí. Eran registros detallados de transferencias bancarias entre empresas españolas y mexicanas. Cantidades enormes. Cuando le pregunté al respecto se puso furioso. Dijo que era parte de su trabajo, inversiones legítimas, pero su reacción fue desproporcionada. Comencé a sospechar.
Revisé su ordenador cuando no estaba en casa. Descubrí correos, documentos, fotografías. Miguel no trabaja para un fondo de inversión, como me había dicho. Es un intermediario para el cartel de los Zetas. Utiliza empresas editoriales, como la mía, para canalizar dinero entre México y España. Cuando descubrió que yo sabía, su actitud cambió. Primero intentó convencerme de que era un malentendido. Luego comenzaron las amenazas. Dijo que si hablaba haría daño a nuestra familia. Mencionó específicamente a papá. Dijo que sabía sus rutinas, que sería fácil hacer que pareciera un accidente. Fingí creerle, fingí que olvidaría todo. Mientras tanto, copié toda la información que pude. Hay nombres, fechas, cantidades, fotografías, suficiente para incriminar no solo a Miguel, sino a toda la red. Hace 3 días encontré un arma en nuestro apartamento. Fue entonces cuando decidí huir. Estoy con una amiga de la universidad en un pueblo cerca de Alicante. No puedo decir dónde exactamente por si alguien intercepta esto. Lo siento por meterlos en esto. Debí contárselo todo desde el principio. Los quiero. Lucía. Cuando terminé de leer, un silencio pesado se instaló en la habitación. Carmen lloraba silenciosamente. Roberto, con su rostro impasible de policía, ya estaba revisando los otros archivos de la memoria. «Hay mucho aquí», murmuró, pasando por documentos y fotografías. Transferencias bancarias, registros de reuniones, fotografías de Miguel, con personas que parecen ser miembros del cartel. Tu hija ha reunido un caso sólido. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo cómo el miedo se transformaba en determinación. ¿Vamos a buscarla? Roberto suspiró. No sabemos dónde está exactamente, y si Miguel la está buscando, podríamos conducirlo directamente hacia ella. No podemos quedarnos de brazos cruzados, protestó Carmen, limpiándose las lágrimas. Es nuestra hija. No lo haremos, aseguró Roberto, pero necesitamos ser inteligentes sobre esto. Giró hacia mí. Antonio, ¿tienes alguna idea de quiénes podrían ser los amigos de Lucía en Alicante? Intenté recordar. Lucía había estudiado filología hispánica en la Universidad Complutense. Tenía un grupo cercano de amigos, pero la mayoría vivían en Madrid o se habían dispersado por el mundo. Elena, dijo Carmen de repente. Elena Salgado. Estudiaron juntas y creo que se mudó a Alicante o a algún pueblo cercano hace un par de años. Lucía la mencionó en Navidad. Roberto asintió. Es un comienzo. ¿Tienen su número, dirección, algo? Carmen negó con la cabeza. No, pero quizás en el teléfono de Lucía. Se detuvo, dándose cuenta de lo obvio. No teníamos acceso al teléfono de Lucía. Redes sociales, sugerí. Podríamos buscarla en Facebook, Instagram. Roberto ya estaba tecleando en mi ordenador. Elena Salgado, Alicante. Aparecieron varios perfiles. ¿Alguna pista sobre cuál podría ser? Carmen se acercó a la pantalla. Esa, señaló. Un perfil. La reconozco de una foto que Lucía publicó hace tiempo. El perfil mostraba a una joven de unos 25 años, pelo castaño, sonrisa amplia. Su información decía que vivía en Javea, un pueblo costero cerca de Alicante. No había publicaciones recientes. Voy a intentar contactarla, dijo Roberto, enviando una solicitud de amistad y un mensaje explicando brevemente quiénes éramos. Mientras esperábamos, revisamos más archivos de la memoria USB. Era abrumador. Miguel Sánchez Vidal, o quien fuera realmente, estaba involucrado en una operación masiva de blanqueo de dinero. Utilizaba editoriales, galerías de arte, restaurantes, negocios que manejaban grandes cantidades de efectivo y podían justificar transferencias internacionales sin levantar demasiadas sospechas. Esto es enorme, murmuró Roberto, después de casi una hora revisando documentos. Si esto es cierto,
Estamos hablando de una de las mayores operaciones de blanqueo de la historia reciente de España. ¿Crees que Lucía está realmente en peligro?, preguntó Carmen, que no se había movido de su silla. Roberto me miró, luego a Carmen. Sí, dijo finalmente. Si Miguel sabe que ella tiene esta información, su vida está en riesgo. El peso de esas palabras cayó sobre nosotros como una losa. Mi mente se llenó de imágenes de Lucía de pequeña, su primer día de colegio, sus primeros pasos, las tardes en el retiro persiguiendo patos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? El ordenador emitió un sonido, un mensaje de Elena Salgado. Llamen a este número inmediatamente, seguido de un número de teléfono. Roberto tomó su móvil y marcó. Puso el altavoz para que todos pudiéramos escuchar. 3 tonos, luego una voz femenina, cautelosa. ¿Quién es? Soy Roberto Martínez, hermano de Antonio, el padre de Lucía. Estamos buscándola. Un silencio al otro lado. Luego, ¿cómo sé que son realmente ustedes, y no Miguel o alguno de sus hombres? Carmen se acercó al teléfono. Soy Carmen, la madre de Lucía. Cuando Lucía tenía 8 años, se cayó de un columpio en el Parque del Retiro y se rompió el brazo derecho. Tiene una pequeña cicatriz en forma de media luna. Nadie más que su familia, y quizás tú sabrías eso. Otro silencio. Luego, un suspiro de alivio. Está conmigo, está a salvo pero asustada. Llegó hace 3 días, en mitad de la noche. Me contó todo. ¿Podemos hablar con ella?, preguntó, mi voz quebrándose de emoción. No está aquí ahora mismo, respondió Elena. Salió a comprar algunas cosas, pero volverá pronto. ¿Qué ha pasado? Lucía dijo que les enviaría algo importante. Recibimos un paquete esta mañana, explicó Roberto, con una memoria USB llena de pruebas contra Miguel. Oh, gracias a Dios, dijo Elena. Estaba preocupada de que no hubiera llegado. Lucía ha estado aterrorizada, pensando que Miguel podría interceptarlo. La conversación con Elena continuó unos minutos más. Nos dio su dirección en Javea, un pequeño apartamento cerca del puerto. Roberto tomó nota meticulosamente. Acordamos mantener contacto constante y avisar antes de hacer cualquier movimiento. No vengan todos a la vez, advirtió Elena antes de colgar. Podría llamar la atención, y tengan cuidado con quién hablan sobre esto. Después de la llamada, los 3 nos quedamos en silencio procesando la situación. El alivio de saber que Lucía estaba a salvo se mezclaba con la ansiedad de lo que vendría después. Tenemos que ir a Javea, dije finalmente. No era una pregunta. Roberto asintió, lentamente. Sí, pero no todos juntos, como dijo Elena, y necesitamos un plan para cuando lleguemos allí. No podemos simplemente recoger a Lucía y volver a Madrid. Si lo que dice es cierto, Miguel la buscará en el primer lugar donde piense que podría estar, con nosotros. El timbre de la puerta sonó, sobresaltándonos a los 3. Intercambiamos miradas de alarma. No esperábamos a nadie. Voy a ver quién es, dijo Roberto levantándose. Ustedes quédense aquí. Lo seguí hasta el pasillo, ignorando su instrucción. Por la mirilla vimos a un hombre de uniforme, un cartero con otro paquete en las manos. ¿Esperan algo más?, preguntó Roberto, su voz baja y tensa. Negué con la cabeza. El timbre sonó de nuevo. Roberto me hizo un gesto para que me apartara y abrió la puerta, manteniéndose parcialmente oculto tras ella. «Buenos días», saludó el cartero, un hombre mayor con expresión cansada. «Paquete para Antonio Martínez». «Soy yo», dije, acercándome. El cartero me tendió un dispositivo electrónico para firmar y luego me entregó un sobre acolchado mucho más pequeño que el anterior. Cerré la puerta rápidamente. Roberto examinó el sobre.
No tiene remitente, igual que el otro. Lo llevamos a la cocina donde Carmen esperaba con expresión angustiada. ¿Qué es?, preguntó. Otro envío, respondió Roberto. Colocó el sobre la mesa y lo examinó cuidadosamente antes de abrirlo. Dentro había un teléfono móvil, sencillo, de los que se compran con tarjeta prepago. Y una nota, esta vez escrita a máquina. Enciendan el teléfono a las 14:00. Estén solos. Miré el reloj. Faltaban 10 minutos para las 2. Podría ser una trampa, advirtió Roberto. Un dispositivo para escucharnos o algo peor. O podría ser de Lucía, sugirió Carmen. Una forma de comunicarse con nosotros sin usar nuestros teléfonos habituales. Roberto examinó el móvil. Parece un teléfono normal, pero no podemos estar seguros. Lo mejor sería no encenderlo, pero podría ser nuestra hija intentando contactarnos, completó Carmen. Nos miró a ambos, determinación en sus ojos. Voy a encenderlo cuando sea la hora. Roberto suspiró. Al menos hagámoslo con precaución. Saquemos la batería hasta el momento exacto y luego lo encenderemos en la terraza, lejos de nosotros, por si acaso. Los minutos, hasta las 2 de la tarde, pasaron con una lentitud agonizante. Intenté comer algo, pero el nudo en mi estómago lo hacía imposible. Carmen se movía por el apartamento inquieta, comprobando su reloj cada pocos segundos. Roberto había salido a la terraza y estaba preparando el teléfono con la batería aún separada. A las 13:59 nos reunimos los tres en la terraza. Nuestro pequeño balcón con vistas a la calle Viriato normalmente era un espacio de calma, donde Carmen cultivaba sus plantas aromáticas y yo leía el periódico por las mañanas. Ahora se había convertido en un puesto de vigilancia, con Roberto comprobando constantemente la calle y los edificios cercanos. «Es la hora», anunció, insertando la batería en el teléfono. Lo encendió y lo colocó sobre la pequeña mesa, de hierro forjado, retrocediendo un paso. Los tres observamos la pantalla iluminarse. No pasó nada durante unos segundos. Luego, el teléfono vibró. Una llamada entrante, número oculto. Roberto me miró, asentí y presioné el botón para contestar, poniendo el altavoz. «¿Papá? ¿Mamá? ¿Están ahí?» La voz de Lucía, temblorosa pero inconfundible, llenó la terraza. Carmen ahogó un sollozo y se llevó las manos a la boca. «Lucía, cariño, estamos aquí», respondí, mi voz quebrándose. «Gracias a Dios», suspiró ella. «Escuchen, no tengo mucho tiempo. ¿Recibieron mi paquete?» «Sí, lo tenemos. Lucía, ¿estás bien? Hemos hablado con Elena». «Estoy bien», interrumpió. «Pero no estoy con Elena. Ya no. Tuve que moverme. Miguel la encontró». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué? ¿Cómo? Acabamos de hablar con ella hace menos de una hora». «No era Elena», respondió Lucía, su voz ahora más baja, casi un susurro. «Era la novia de Miguel, Sofía. Están usando el teléfono y las redes sociales de Elena para tenderme una trampa. Por suerte, me di cuenta a tiempo». Miré a Roberto, que ya estaba tomando notas, su rostro una máscara de concentración profesional. «¿Dónde? ¿Estás ahora?», preguntó Carmen, inclinándose hacia el teléfono. «No puedo decirlo por teléfono, pero estoy a salvo. De momento, lo importante es la memoria USB. ¿La han revisado?» «Sí», respondió Roberto. «He visto suficiente para entender que estás en grave peligro, sobrina». «Tío Roberto, ¿estás ahí también?». La voz de Lucía mostró alivio por primera vez. «Bien. Necesito que escuchen con atención. En esa memoria hay pruebas contra Miguel y toda su red. Nombres, fechas, cantidades, fotografías. Es suficiente para desmantelar toda la operación». «Lucía», intervine, «necesitamos llevarte a un lugar seguro. Dinos dónde podemos encontrarte».
No, papá. Si vienen a buscarme, los seguirán. Miguel tiene recursos, gente por todas partes. Ya ha amenazado con hacerles daño para llegar hasta mí. Entonces, ¿qué propones? Bills preguntó Roberto. Hay un periodista, Javier Méndez, del País. Le envié copias de algunas pruebas, pero no todas. Si entregan la memoria USB a la policía, asegúrense de que Méndez esté presente. Es la única forma de garantizar que esto salga a la luz y no se entierre en algún archivo. La llamada comenzó a entrecortarse. La voz de Lucía se fragmentaba en estática. «Lucía, te estamos perdiendo», dijo Carmen, alzando la voz. «Contactaré en pronto. No confíen, excepto...» La llamada se cortó. Los tres nos quedamos mirando el teléfono en silencio. Finalmente, Roberto lo tomó y extrajo la batería nuevamente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carmen, su voz pequeña y asustada. Roberto se pasó una mano por el rostro. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. «Necesitamos encontrar a este Javier Méndez y necesitamos decidir en qué comisaría podemos confiar». «¿Y Elena?», pregunté. «Si lo que dice Lucía es cierto, podría estar en peligro». «O podría ser cómplice», señaló Roberto. «No podemos saberlo con certeza, pero tienes razón. Deberíamos alertar a la policía de Llavea, aunque sea anónimamente». Un golpe en la puerta nos sobresaltó nuevamente. Esta vez no era el timbre, sino golpes directos, fuertes, insistentes. Los tres nos quedamos inmóviles. «Policía Nacional, abran la puerta», gritó una voz desde el pasillo. Roberto nos hizo un gesto para que permaneciéramos en silencio. Se acercó a la mirilla y observó. Luego se volvió hacia nosotros, su expresión grave. «Son 2 agentes, uniforme completo, placas visibles, pero después de lo que acabamos de escuchar, los golpes se repitieron, más fuertes esta vez. Señor Martínez, sabemos que está ahí. Abra la puerta ahora mismo». Roberto se acercó a mí y susurró. «Esconde la memoria USB. Ahora, yo me encargo de esto». Tomé la pequeña memoria y la deslicé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Carmen, pálida pero resuelta, se colocó a mi lado mientras Roberto se dirigía a la puerta. La abrió parcialmente, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «¿En qué puedo ayudarles, agentes?» «Inspector Ramírez, Policía Nacional», se presentó uno de ellos mostrando su placa. «Necesitamos hablar con Antonio y Carmen Martínez sobre su hija, Lucía». «¿Puedo ver esa identificación más de cerca?», pidió Roberto. El agente acercó su placa a la abertura de la puerta. Roberto la examinó detenidamente. «¿Cómo se han enterado de la situación con Lucía?», preguntó Roberto sin quitar la cadena. «Recibimos una denuncia anónima sobre un posible secuestro o desaparición», respondió el segundo agente. «¿Podemos pasar para hablar de esto con más privacidad?». Roberto dudó un momento. Luego asintió y quitó la cadena. Los 2 agentes entraron, sus ojos recorriendo rápidamente el apartamento. «Soy Roberto Martínez», se presentó mi hermano, policía jubilado. «Estos son mi hermano Antonio y su esposa Carmen, los padres de Lucía». Los agentes nos observaron con expresión neutral. El inspector Ramírez, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y ojos penetrantes, tomó la palabra. «Hemos recibido información de que su hija podría estar desaparecida o en peligro. ¿Pueden contarnos qué está sucediendo?». Roberto dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre los agentes y nosotros. Reconocí esa postura. Era la misma que adoptaba cuando éramos niños y sentía que tenía que protegerme. «¿Quién hizo la denuncia anónima?», preguntó mi hermano. El inspector Ramírez entrecerró los ojos. «No podemos revelar esa información, pero estamos aquí para ayudar, señor Martínez. Si su sobrina está en peligro, necesitamos saberlo». Carmen apretó mi mano.
La tensión en la sala era casi palpable. Roberto mantenía su mirada fija en los agentes, evaluándolos. Después de lo que pareció una eternidad, habló. «Mi sobrina no está desaparecida», dijo finalmente. «Está escondida, y con buena razón». El segundo agente, más joven y nervioso, llevó instintivamente la mano a su arma. Ramírez le hizo un gesto para que se calmara. «Explíquese», exigió Ramírez. Roberto suspiró. «Inspector, antes de continuar, necesito saber una cosa. ¿Conoce usted a un tal Miguel Sánchez Vidal?» La reacción fue casi imperceptible, pero estaba allí. Un ligero tic en el párpado de Ramírez, una tensión momentánea en su mandíbula, suficiente para que Roberto lo notara, suficiente para confirmar nuestros temores. «No estoy aquí para responder sus preguntas, señor Martínez», respondió Ramírez, su tono ahora más duro. «Estoy aquí para investigar la posible desaparición de Lucía Martínez. Así que, por última vez, ¿dónde está su sobrina?» El tiempo pareció detenerse. Vi a Roberto calcular sus opciones, considerar las posibilidades. Luego, sorprendiéndome, sonrió. «Tiene razón, inspector. Discúlpeme. Es solo que estamos muy preocupados». Roberto cambió completamente su actitud, relajando sus hombros, adoptando un tono conciliador. «Lucía nos llamó hace unos días. Había tenido una fuerte discusión con su novio y decidió tomarse un tiempo. Está en casa de una amiga en Alicante. Nada de qué preocuparse». Ramírez no parecía convencido. «¿Podría darnos el nombre y dirección de esta amiga para verificar que todo está bien?» «Por supuesto», respondió Roberto demasiado rápido. «Elena Salgado. Vive en Javea». Hubo un destello de reconocimiento en los ojos de Ramírez. Sabía quién era Elena. Sabía que estábamos mintiendo. O peor aún, sabía que Elena ya no podía confirmar nuestra historia. «Ya veo», dijo Ramírez lentamente. «¿Y no han recibido nada inusual de su hija? ¿Algún paquete? ¿Algún mensaje preocupante?» Carmen dio un paso adelante. Nunca la había visto tan serena, tan decidida. «Inspector», dijo con voz clara, «mi hija está perfectamente bien. Si alguien le ha dicho lo contrario, le han informado mal. Ahora, si no les importa, hoy es el cumpleaños de mi marido y estábamos en medio de una celebración familiar». El agente más joven miró a su superior esperando instrucciones. Ramírez mantuvo su mirada fija en Carmen, luego en mí y finalmente en Roberto. Algo en su expresión cambió, como si hubiera tomado una decisión. «Muy bien», dijo finalmente. «Lamentamos la interrupción, pero deben entender que tenemos que investigar todas las denuncias, por el bienestar de todos». Se dirigieron hacia la puerta. Roberto los acompañó, manteniendo una conversación trivial sobre el tiempo y el tráfico en Madrid. Justo antes de salir, Ramírez se detuvo y se volvió hacia nosotros. «Una última cosa», dijo, su voz ahora suave, casi amigable. «Si hablan con Lucía, díganle que es mejor que vuelva a casa. Hay personas preocupadas por ella, personas que solo quieren lo mejor para ella». La amenaza, aunque velada, era inconfundible. Roberto asintió cortésmente y cerró la puerta tras ellos. Esperó unos segundos, mirando por la mirilla para asegurarse de que se marchaban, y luego se volvió hacia nosotros. «Están con Miguel», confirmó. «O al menos Ramírez lo está. El joven podría no estar involucrado. Parecía genuinamente confundido». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carmen. «Si la policía está comprometida». «No toda la policía», corrigió Roberto. «Solo algunos elementos. España no es México, no pueden controlar todo el sistema». Se acercó a la ventana y observó la calle. «Han dejado un coche abajo, vigilando el edificio. No podremos salir sin ser seguidos». Me hundí en el sofá, abrumado por la situación.
Horas antes, mi mayor preocupación era qué libro comprar en la librería Desnivel. Ahora estábamos atrapados en nuestro propio apartamento, vigilados por policías corruptos, con nuestra hija escondida en algún lugar, huyendo de un narcotraficante. El periodista, dije de repente. Javier Méndez, necesitamos contactarlo. Roberto asintió. Sí, pero no desde nuestros teléfonos o ordenadores. Estarán monitoreando nuestras comunicaciones. Entonces, ¿cómo?, se preguntó Carmen. Roberto reflexionó un momento. Necesitamos a alguien externo, alguien que no esté en su radar. Miró a Carmen. ¿Tu hermana Pilar todavía vive en Leganés? Carmen asintió. Sí, ¿por qué? Porque necesitamos su ayuda. Ella podría contactar a Méndez por nosotros desde un lugar que no esté vigilado. Pasamos la siguiente hora elaborando un plan. Roberto llamaría a un viejo colega de confianza para verificar la situación de Elena en Javea. Carmen contactaría a su hermana Pilar con la excusa de invitarla a una cena de cumpleaños y le pasaría instrucciones codificadas para contactar a Javier Méndez. Yo me encargaría de hacer copias de la memoria USB en caso de que necesitáramos distribuir la información por diferentes canales. A media tarde recibimos noticias devastadoras. El contacto de Roberto en Javea había pasado por el apartamento de Elena. Había signos de lucha y la policía local estaba investigando un posible allanamiento, pero no había rastro de Elena. Dios mío, susurró Carmen, cubriéndose la boca con las manos. ¿Crees que está...? No lo sabemos, respondió Roberto, aunque su expresión sombría sugería que temía lo peor. Lo importante ahora es centrarnos en Lucía, en mantenerla a salvo y exponer a Miguel. Mientras Roberto y Carmen discutían los detalles del plan, yo me retiré a la terraza. Necesitaba aire, espacio para pensar. El sol comenzaba a descender. Sobre Madrid, bañando los edificios en una luz dorada que contrastaba cruelmente con la oscuridad de nuestra situación. Saqué la memoria USB de mi bolsillo y la sostuve contra la luz. Un objeto tan pequeño y, sin embargo, contenía suficiente información para destruir vidas, para salvar a mi hija, para poner en peligro a toda mi familia. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento nuestras vidas ordenadas y predecibles habían derivado en este caos? Recordé las palabras que solía decirle a Lucía cuando era pequeña y se sentía abrumada por algo. Un paso a la vez, cariño. Respira y da un paso a la vez. Ahora, esas palabras regresaban a mí como un mantra. Un paso a la vez. Primero, mantener a Lucía a salvo. Luego, exponer a Miguel. Finalmente, recuperar nuestras vidas. Roberto se unió a mí en la terraza. Pilar ha contactado con Méndez. Ha accedido a reunirse con ella esta noche. Asentí, agradecido por las pequeñas victorias. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Esperar, respondió Roberto, y prepararnos para lo que venga. El sonido de un teléfono nos sobresaltó. No era ninguno de los nuestros, sino el teléfono prepago que Lucía nos había enviado. Roberto lo recogió rápidamente y contestó. ¿Lucía? No, respondió una voz masculina, pero tengo información sobre ella, información que les interesará. Roberto puso el altavoz para que pudiera escuchar. ¿Quién es usted? Alguien que quiere ayudar. Mi nombre es Carlos Vega. Trabajaba para Miguel, hasta que descubrí lo que le hizo a Elena. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué le ha pasado a Elena? Un silencio pesado al otro lado de la línea. Lo siento, no pude evitarlo, pero puedo ayudar a Lucía. Sé dónde está Miguel ahora mismo y sé cómo piensan atraparla. ¿Por qué deberíamos confiar en usted?, preguntó Roberto. Porque también tengo pruebas contra Miguel y porque Elena era mi prima.
Roberto y yo intercambiamos miradas. ¿Otra trampa? ¿O un aliado inesperado? ¿Qué propone?, preguntó Roberto cautelosamente. Tengo un coche. Puedo sacarlos de Madrid esta noche, llevarlos a un lugar seguro. Desde allí podemos contactar a Lucía. Tengo formas de verificar, aunque no nos siguen. ¿Y luego qué?, insistí. Luego unimos nuestras pruebas y vamos directamente a Madrid, a la Audiencia Nacional, Fiscalía Anticorrupción, donde Miguel no tiene contactos. Con suficientes pruebas y la atención mediática adecuada, ni siquiera él podrá enterrar esto. Roberto cubrió el micrófono del teléfono y me miró. Es arriesgado, susurró, pero podría ser nuestra mejor opción. Pensé en Lucía, sola y asustada en algún lugar. Pensé en Elena, que posiblemente había dado su vida por ayudar a mi hija. Pensé en Carmen, cuya fuerza en las últimas horas me había sorprendido y emocionado. Y pensé en mis 62 años, vividos en su mayoría en la comodidad y la seguridad. Quizás era hora de arriesgar algo. De acuerdo, dije finalmente, tanto a Roberto como a mí mismo. Hagámoslo. Roberto descubrió el micrófono. Aceptamos, pero con condiciones. Nos encontraremos en un lugar público. Y necesitamos alguna prueba de que podemos confiar en usted. Entendido, respondió Carlos. Les enviaré una foto de Elena y yo, de hace unos meses. La reconocerán. Y les enviaré mi identificación de la empresa de Miguel. Nos vemos en una hora en la terraza del Círculo de Bellas Artes. Vengan separados, sin teléfonos personales. Solo el que estamos usando ahora. La llamada terminó. Roberto y yo nos quedamos mirando el teléfono. La gravedad de nuestra decisión asentándose sobre nosotros como una manta pesada. Voy a decírselo a Carmen, dijo Roberto, dirigiéndose al interior. Me quedé solo en la terraza, observando cómo las luces de Madrid comenzaban a encenderse bajo el cielo que oscurecía. En algún lugar de esa ciudad, o quizás más allá, estaba mi hija. Y yo haría lo que fuera necesario para traerla de vuelta a casa, sana y salva. Mi cumpleaños número 62. El día en que todo cambió. El día en que descubrí que el peligro no respeta rutinas, ni jubilaciones, ni vidas ordenadas. Y también el día en que descubrí que, a pesar de mis canas y mis años, todavía tenía el valor para luchar por lo que más importaba. Un paso a la vez. Respira y da un paso a la vez.